Muy bien. Hoy nosotros vamos a ver un poco el tema de el espíritu y el ministerio de Jesús, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo se manifestó en el ministerio de Jesús. Nosotros ya vimos que una de las manifestaciones del Espíritu Santo es en la concepción. La segunda manifestación es en el bautismo. Ahí estuvimos charlando un poco sobre algunas interpretaciones. Yo por lo menos le charlábamos que hay tres relatos directos del bautismo y un cuarto que hace un relato indirecto del bautismo, como diciendo, utilizando, pero yo le decía que el Evangelio de Juan está contra el grupo sectario de que creían que Juan el Bautista era el Mesías. Entonces Juan le responde a ese grupo, tratando casi a Juan el Bautista como a un personaje secundario de la historia y volviendo a poner el centro en Jesús. El segundo punto es el tercer punto es el ministerio, el espíritu y el ministerio de Jesús, ¿sí? Que es importante. Y nosotros ahí tenemos, si ustedes siguen su apunte, creo que página 44, según mis páginas. El otro día ustedes me dijeron que no era página 44. Pero según mi página, Nuevo Testamento, página ¿sí? 44, vemos que Jesús, ¿sí? Tiene experiencias espirituales que tenemos que llamar a consideración. Evidentemente, para la iglesia primitiva, ¿sí? El don del Espíritu estaba ciertamente acompañado de actividades psicológicas en el lenguaje y en la acción, tales como la profecía. ¿Quiere entrar Pamela? La profecía, la glosalía y otros dones descritos por Pablo. Se esperaría que Jesús tuviera las mismas situaciones, y es así. Hay que decir que los evangelios tratan mucho lo que es Jesús y su ministerio yendo contra la fuerza del mal, ¿sí? Yendo entre el conflicto entre Dios y Satanás, ¿sí? Y ahí surge como primer punto, que nosotros conocemos, que son las tentaciones. Pasajes que nosotros encontramos en Marcos 1:12, Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 13, ¿sí? Son los pasajes que nosotros conocemos y que son interesantes. Vamos a leer primero el de Marcos, ¿sí? Uno que prepare Marcos, otro que prepare Mateo, otro Lucas, ¿sí? ¿Quién lee Marcos? Tratemos todos leer en la misma versión. Más que nada para entender lo que hablamos. Sí, uno no traiga algunas versiones. Trate de ser Reina NBI entre la preferencia, ¿no? ¿Quién tiene Marcos? Marcos 4, 1 al 11, profe. No. Marco es 1 al 12. Mateo es 4 del 1 al 11. 1, 1 al 12. No, solo el 12, José. Solo el Listo. 12. NBI dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Y no dice nada, dice un poco más. Y el 13, perdón. Y Pongo el allí, 2. y allí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Fíjense el relato. Vamos a marcar algunas cosas del relato de Marcos, ¿sí? Que es el primer evangelio. Ustedes saben que Marcos es el primer evangelio escrito, ¿sí? Por lo menos es lo que se cree en este momento. ¿Quién lleva a Jesús
al desierto. El espíritu. El espíritu, ¿sí? Aparece la figura del desierto, es tentado por Satanás 40 días y dice que las fieras y los ángeles le servían, ¿sí? Esas son un poco las características. Espíritu lleva al desierto, el lugar es el desierto, ¿sí? Como tentado por la misma persona, por Satanás, 40 días, las ángeles y la fiera lo sirven. ¿Está bien? Ese es el primer relato. Lo que nos queda de este relato, no hay diálogo. ¿Está claro? Acá no hay diálogo. Marcos no relata el diálogo, las famosas palabras, ni las 3 tentaciones. No nos relata tampoco las contentaciones de Jesús. Sí nos marca el lugar que fue, quién tentó, el tiempo que estuvo y quién le servía, ¿no? Fieras y ángeles. Naturaleza y ángeles. Lo terrenal y lo celestial le servían. ¿Sí? Como detalle. Si ustedes ven eso, marca Marcos. ¿Sí? El poder sobrenatural que tenía el Evangelio. Ahí en su apunte dice que Marcos no usa el término diablos que aparece en las frases introductorias de Mateo como Lucas. ¿Sí? Sí incluye 2 rasgos de Cristo: su estancia con los animales salvajes y el hecho que le sirvió a los ángeles. Los primeros no se encuentra, ¿no? Se dice como característica. Lo creado, lo trascendente, sirven a Cristo como reconocimiento de su divinidad. Marco hace una simplificación. Si leemos Mateo, Mateo ya es más largo. Ya en la extensión, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ¿sí? Demen. Sí, puede ser, Daniela. Denme un segundo que tengo... Mis hijos cierran la puerta del comedor y el perro queda de este lado y se quiere ir para el otro lado. Entonces empezamos a llorar, a golpear. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11? Obviamente este ya es más largo. Leo, Sí. Mateo 4 del 1 al 11. 11. 11. Ok, listo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Muy bien. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo, lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Fíjense si nosotros leyéramos solamente el versículo 1, 2 y 11, ¿sí?
¿Cómo no pierde sentido? Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación después de ayunar 40 días y 40 noches. El diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Sacando alguna parte, el agregado de Mateo son las preguntas. ¿Sí? Son las preguntas. Que Marcos no menciona, si ustedes recuerdan, Marcos no menciona el ayuno. Marcos menciona, fue tentado 40 días. Jesús, en Marcos daría la impresión que no ayuna. ¿Sí? El énfasis de Marcos no es que el ayuno de Jesús, sino el hecho de la tentación. En Mateo se hace énfasis, que fueron 40 días, 40 noches, para hablar del ciclo vital, sigue manteniendo la idea que el Espíritu lo lleva, sigue diciendo que el lugar es el desierto, sigue diciendo que los ángeles saca a las fieras y surgen las tres tentaciones en las cuales propone Mateo discutir. Obviamente que ahora vamos a analizar con más detención. Si leemos Lucas 4, si ustedes leen Lucas detenidamente, fíjense, Jesús lleno del Espíritu. Sí. No se menciona eso en los otros pasajes. El Espíritu lleva a Jesús. Acá dice lleno del Espíritu. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? En uno de los pasajes, en los dos primeros nos da la sensación bautismo y tentación, en este nos da la sensación un paso previo. ¿Sí? Menciona lo del Espíritu, allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, no comió nada durante ese día, pasados los cuales tuvo hambre. Ahí vemos otra vez el hecho del ayuno. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. La respuesta de Jesús la conocen. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró en un instante todos los reinos. Sobre estos reinos y todo esplendor, le dijo, te daré autoridad, porque a mí me ha sido entregada. Puedo dársela a quien yo quiera, así que si me adoras, todo será tuyo. Cristo está, adora al Señor tu Dios. El diablo lo llevó a Jerusalén, le hizo que se pusieran de pie de parte más alta del templo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿sí? Y le vuelvo a contestar, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El versículo 13, no, acá no se menciona ángeles ni fiera, no aparece en los otros evangelios. El versículo 13 daría la sensación que la tentación no termina acá, lo deja para otra oportunidad. Si usted lee en Mateo, ¿sí? Entonces el diablo lo dejó. Si lee en Marco, menciona que lo haya dejado. ¿Está claro?
¿Ven las diferencias del pasaje? Lucas da la sensación que la tentación continuó. No dicen qué otras tentaciones hubo. Pues dice, lo dejó para ese momento. Sí. Si ustedes ven las tentaciones de Jesús, que es interesante, que están en Mateo y Lucas, hay un cambio de orden. En la primera tentación, que las dos están en acuerdo de eso, hablan de la necesidad física. ¿Sí? En la necesidad física, si ustedes se fijan, dicen las dos, tuvo hambre, en la otra, claramente, tuvo hambre. Jesús muestra una debilidad física, el hambre como debilidad. Y al diablo le propone saciar esa debilidad. Saciar eso que estaba sufriendo. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y si ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Siempre dos de las tentaciones van a tener esta frase, si eres el Hijo de Dios. Porque la idea de la tentación es que Jesús dude si es el Hijo de Dios. Relato que está firmado en el bautismo. Tú eres mi hijo, le dice Dios. El diablo, ¿qué le propone? Si realmente es verdad lo que te dijeron, ordénale a esta piedra que se hagan pan. Jesús contesta con la Biblia, no solo de pan vive el hombre, frase conocida por todos nosotros, ¿no? Y de la palabra de Dios. No es que no hay que comer. Sí, Jesús estaba haciendo un proceso de ayuno, lo que no hay que entrar en la tentación del diablo. Sí, no es que Jesús dice, es mala la comida. Está diciendo, está contestándole al diablo. En Mateo, la segunda tentación es la tercera tentación de Lucas. Se invierten los órdenes. Si seguimos Mateo, dice, si eres el Hijo, ¿no? Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, ordenará que sus ángeles se sostengan. Dios vuelve. Fíjense que las tentaciones son atajos. Si Jesús iba al templo, el templo era el edificio más alto, estaba en la montaña más alta de la ciudad. Todos iban a ver una persona subida en el templo. Primero, no es tan fácil llegar a ese lugar. ¿Está bien? Y si se hubiera tirado y aparecían ángeles, todos hubieran creído que esta persona era un ser especial, que era el Mesías. Lo que le ofrece el diablo a Jesús es un atajo. El diablo sabe a qué vino Jesús, sabe cuál es el propósito de Jesús y le ofrece un atajo. Hace esto que todos van a creer en vos. El tercer tentación de Mateo y la segunda de Lucas es un atajo. Adórame y yo te voy a dar todas las ciudades. Es un atajo con mentira, porque el poder del diablo radica en lo que dio la humanidad, no se lo dio Dios. ¿No? Entonces, si me adoras, ¿sí? Si te postras, si me adoras, te lo daré. O sea, Jesucristo vino a salvar al mundo. Lo que le ofrece el diablo es un atajo. Le ofreció un atajo para sus propósitos. Por eso es interesante que tenemos que tener cuidado con los atajos. Cuando alguien nos ofrece un atajo, es un problema, Los atajos son peligrosos. Jesús,
Ahora, ¿cómo venció a la tentación? Y lo dice Lucas, lleno del Espíritu. No se vence a la tentación sin el Espíritu Santo. Es interesante el lugar que fue. Si usted, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Reutemann hablar de los manuscritos. Reutemann es el director de los manuscritos del Mar Muerto, es argentino. Viene a dar conferencias y si buscan al director del Museo del Libro, al curador, en realidad se menciona, del Museo del Libro de Israel, van a tener algunas charlas sobre, en YouTube están, o sea, no, tampoco, sobre el cristianismo y el judaísmo y alguna charla sobre el desierto, qué implicaba el desierto. Hay dos ideas básicas del desierto. La primera idea es que el desierto representa el lugar donde reinaba Satanás. Lo desolado, lo desconocido, la ausencia de ese lugar donde Satanás reside. ¿No? Te van a leer en Éxodo o Deuteronomio, no me acuerdo del pasaje, que mandaban un cabrito lo mandaban a matar, a sacrificar, y otro cabrito lo mandaban al desierto con todos los pecados, porque es el lugar del diablo, digamos. La segunda es que en el desierto, yendo al desierto, es donde trabajó Juan el Bautista, donde Jesús hizo parte de su ministerio, donde estaban la sociedad de señas, la comunidad de señas o del Qumran. ¿Sí? En el desierto se producía la renovación de la fe, oponiéndose a la ciudad, a la corrupción de la ciudad, a la corrupción del templo, ¿no? Siempre que pensaban en una renovación espiritual, venían del desierto. Por eso Juan el Bautista está en el desierto. ¿Sí? Más allá que en Jerusalén no había río, pero sí había estanque. Él fue al Jordán, y la zona del Jordán era medio desértica, donde estaba él, ¿no? Esa idea de oponerse al estado donde estaba. ¿Sí? Es interesante que Jesús comienza su ministerio planteándonos la idea de las tentaciones. ¿Por qué es interesante? Porque ellos están afirmando algo, los evangelistas. ¿Qué es lo que afirman? Que es fundamental para ese momento. Afirman que no se puede hacer ningún ministerio sin la llenura del Espíritu, y ningún ministerio, ¿sí? O mejor dicho, todos los ministerios van a tener oposición del diablo. ¿Sí? Las tentaciones están para recordarnos eso. Esa idea mágica que todos los ministerios son exitosos y no le pasa nada, sáquense de la cabeza. Las tentaciones están precisamente en el Evangelio para marcarnos que Jesús fue tentado, que fue lleno del Espíritu y que siendo lleno del Espíritu venció a la tentación. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que tener claro eso, ministerialmente, personalmente. ¿Sí? Las tentaciones están a la orden del día. Y no nos van a afectar en cosas que nosotros podemos rechazar. Dice, tuvo hambre, le ofreció de comer. Vino a ser reconocido como hijo de Dios, lo llevó al templo. Vino a hacerse cargo de toda la humanidad, le ofreció los reinos. ¿Por qué marcan este relato antes del ministerio?
para determinar 2 o 3 cosas. Primero, que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, que su ministerio iba a atacar a las puertas del infierno o al diablo mismo y lo iba a vencer. Y tercero, habla de esto de la expectativa mesiánica, ¿no? Y el relato marca un poco esa idea. Tenemos muy pocas referencias después para saber otros detalles. Evidentemente Jesús inició su ministerio. En esas circunstancias. Muy bien. Si nosotros seguimos el apunte, ustedes van a encontrar los exorcismos, que es lo que más se discute en el contexto bíblico, y vamos a tratar en un pantallazo rápido verlos y trabajarlos. Dice su apunte: el examen del Antiguo Testamento revela muy poco que sea paralelo a los relatos del Nuevo Testamento sobre los exorcismos de los demonios. ¿Sí? Primer detalle, actividad demoníaca no la tenemos muy documentada en el Antiguo Testamento. Los relatos de Elías y Eliseo proporcionan suficientes milagros que tanto el contenido como la forma tienen no poco en común con las perícopas del Evangelio, pero ninguno de los dos expulsa un mal o un espíritu. El pasaje del Antiguo Testamento que más parecido tiene con los exorcismos de los sinópticos es 1 Samuel 16, 14 al 23. ¿Sí? 1 Samuel 16, 14 al 23. ¿Sí? Es el pasaje de David tocando el arpa. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Primer hecho, recuerden, hay miles de años de diferencia entre el Nuevo Testamento y este pasaje. Segundo, sociedad monoteísta estricta o monoteísta. No puede explicar al demonio, si no sería un dualismo. ¿Sí? Y por último, discúlpenme, al final de cuentas Dios es el que permite muchas cosas. ¿Sí? Sí. Eso es lo que dice el pasaje. Si no lo utilicen para decir que Dios puede mandar a un espíritu malo a atormentar a alguien que usted no quiere. Oramos para que... Sí, conozco, no se rían, conozco iglesias que hacen eso, ¿eh? Oran para que aquel que se fue de la iglesia sea atormentado. Y utilizan este pasaje para leerlo. La Biblia se lee completa, no en parte. Algunos quedan con la mitad de la Biblia, pero bueno. Y entonces, ahí en ese pasaje, ¿sí? Encontramos un poco que para calmar esa turbación, David tocaba el arpa y se iba. Tampoco los músicos quiere decir que sean exorcistas con su guitarra. Que no digan, no, pues este músico exorcista saca demonios. 10 puntos. No todos, no siempre, y hay que estudiar el caso. Porque algunos sacan demonios y otros tocan para el demonio, ¿no? Porque son un desastre. Pero eso no quiere decir... Sí, Daniela, algunos vos lo escuchás tocar y desearía que se le corten los dedos porque están destruyendo la guitarra, sí, por favor. Que se le corten las cuerdas.
Sí, no, los dedos, porque la guitarra no tiene la culpa que vos seas bruto. Porque la guitarra fue creada como un instrumento para tocar, o alguno tiene una voz que vos decís, mamita, este trabaja para el diablo, no trabaja para el Señor. Pero eso no dice el pasaje, ¿eh? Que no sabía tocar. Tampoco dice que David era exorcista. Dice el pasaje que lo llevaron, ¿sí? Y cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba, y la música calmaba a Saúl y lo hacía sentir mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. ¿Sí? Digamos que se dormía o se tranquilizaba. Muchos hablan, ¿sí? De un estado de melancolía, pero recuerden que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento no tenemos una demonología ampliada, estricta, y vuelvo a decir el contexto del politeísmo, que es clave eso. ¿Sí? Evidentemente, nosotros podemos encontrar, dice su apunte, en la literatura, bueno, en los deuterocanónicos y en los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿sí? Algunos relatos hay, como Enoc, primera Enoc, ¿sí? En Tobías 6, 4, del 6 al 8, hay algún relato, y yo sabía que tenía que ir a buscar algo al seminario. ¿Y qué era lo que tenía que ir a buscar al seminario? La Biblia católica. Y encima me acomodaron la oficina, porque si yo tuviera la Biblia, mirar así, ya encuentro la Biblia católica, ustedes tienen todavía, a ver si la podemos sacar. Denme un segundo, lo buscamos acá por internet. Tampoco es tan difícil. Denme un segundo. Sí. Tobías. Dije. Seis. 4 al 8. A ver si aparece, si... Supongo que los católicos subieron alguna Biblia de esta. Biblia de la América, latinoamericana, es católica, tiene su versión. Y dice el 4, ¿sí? Pero el ángel le dijo, tómalo y no lo dejes escapar. El joven se apoderó del pez y lo sacó de la tierra. El ángel agregó, ábrele, sácale el corazón, el hígado. Y el joven abrió el pez, sacó el hígado, el corazón del hígado, y luego cocieron el pez, lo comieron y después continuaron su camino. Le dice en el 8, le respondió, si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o mujer atormentados por un espíritu malo, el mal desaparece para siempre. Estoy leyendo un texto católico de un libro deuterocanónico, no inspirado por Dios. No digan que yo leí. Recomiendo, cada vez que hay un endemoniado, sacarle un corazón y el hígado al pez y quemarlo. ¿Sí? Lo que dice el relato, está hablando de un relato que tiene que ver con eso. ¿Sí? Eso es un texto de exorcismo que podemos encontrar. Semi-exorcismo.
Sí, parece más la macumba que exorcismo en sí mismo, ¿no? Ya veo a algunos de su iglesia comprando para sacarle el hígado y no dice, eso no está en la Biblia, es un relato deuterocanónico. Posiblemente en los tiempos de los griegos escribieron esto, que es el periodo intertestamentario que da pie a pensar en los espíritus, ¿sí? En la literatura rabínica encontramos abundantes alusiones a los demonios y a sus perniciosas actividades entre los hombres. También aquí se conocen los métodos para tratar con los malos espíritus, y Salomón es el más notable de los exorcistas, como en Josefo. Los demonios son la causa de las enfermedades y el exorcismo significa recuperación de salud. Recuerden también, para un contexto donde el que era bendecido por Dios estaba sano, donde las enfermedades eran provenientes de algún pecado de algún padre, ¿sí? Los enfermos tenían que ver con los demonios. No toda enfermedad tiene que ver con el demonio, ¿sí? Eso nosotros lo entendemos. Queda claro, ¿no? Porque puede tener un tumor cerebral y usted media hora sacándole los demonios, tiene un tumor cerebral la señora, no tiene un demonio. Decía un profesor mío en aconsejamiento pastoral, en plena difusión de los endemoniados, mire, un demonio no va a matar a la persona. Un tumor sí, haga 99 pruebas antes de hacerlo el exorcismo. Tiene para hacer 99 pruebas antes de salud. Si está en alguna de esas, no está endemoniado. Sí, a veces sacamos muy rápido los demonios. Tengamos cuidado, ¿no? Ahí ustedes tienen, si ustedes se fijan, nosotros decimos, ¿sí? Es muy interesante anotar las observaciones de Abrams. Es en el Talmud de Babilonia donde encontramos un volumen abrumador de demonología, que aunque está en relación con las creencias anteriores, no se puede propiamente citar por aplicar a los tiempos de Jesús en Tierra Santa. Los fariseos se quedaban probablemente asombrados ante la actitud y acciones de Jesús, tanto que es comprensible que a Jesús se lo llamara el mago, aunque las escuelas posteriores del fariseísmo se hayan asombrado menos que los contemporáneos de Jesús. Hubo entre los años 150 y 400, ¿sí?, en el círculo judío un gran crecimiento de la creencia de los demonios y en su influjo. A pesar de esto, hay que darle la importancia que tiene el dicho de los evangelios. En nombre de quien los expulsan vuestros hijos. Los hechos sobre los que Abrams atrae la atención dan razón de un silencio en la literatura rabínica sobre algunos temas de que de otro modo quizás no hubiera sido de esperar. Entendamos el contexto judío también, ¿sí? Los demonios eran igualmente conocidos en el mundo pagano. Hay testimonios abundantes de la creencia en la posesión demoníaca, tanto en los textos literarios como en los no literarios. En esta segunda categoría estamos ahora bien provistos, ¿sí?, y de instrucciones para exorcistas en diferentes colecciones de papiros mágicos que se han publicado. Uno de los mejores ejemplos de la primera categoría hay que encontrarlo en la vida de Apolonio de Titiana de Filástroto, muchos de cuyos milagros son semejantes a los que se narran de Jesús. Por ejemplo, en Atenas, un joven poseído de un demonio se mofa de Apolino, a quien no conocía para nada, ¿sí? Y ahí sigue el relato, y hay relatos, ¿sí?, en las sociedades paganas el demonio era conocido, todo ser espiritual de este tipo era conocido. Esto nos dice ¿qué cosa? Que evidentemente la idea de demonio crece posterior a la incorporación del pueblo judío al imperio griego.
Yo no estoy diciendo que los griegos imitan nuestro milagro o que nosotros imitamos los milagros de ellos. Que digo es, claramente, la cultura para entender o nombrar o trabajar la idea de los demonios se da a posterior de los griegos. Anterior, el demonio estaba asociado a Dios, como un espíritu malo, ¿no? Después de los griegos se entiende esta idea de Dios y su ejército, el diablo y su ejército. ¿Está bien? Que es contra lo que Jesús va a oponerse. Nosotros tenemos que diferenciar, que ahora lo vamos a hacer, diferenciar entre sanación y liberación. Son dos cosas diferentes. No siempre una enfermedad tiene que ver con un demonio o con un pecado. ¿Está bien? Ya ni me acuerdo en qué página vamos, Acuña y Merola, creo que 176. Si no me equivoco. ¿Qué puso esa cara de queja, Merola? Ahí le vi la caja, 176. Le voy a sacar a... 191. No, porque yo ya voy por la 213. Está bien, perdón. Yo leí ahí en su chat interno. El último. No era 190. No, pero eso es cuando arrancó. Ah, bueno. Bueno. Sí, ahí lo veo el chat. 188. No. Tranquila. Usted tiene razón. Sí, no se enoje. Qué contadora. No, realmente decía no, porque yo le voy siguiendo la lectura porque después me pierdo. Ustedes tienen en ese punto los relatos de los evangelios. Es de analizar estos relatos es importante distinguir claramente entre los rasgos que los exorcismos del Nuevo Testamento tienen en común con los pasajes de los rabinos y los paganos. ¿Sí? Casi todos los relatos sinópticos de exorcismo se encuentran en Marcos. Cuando usted quiere hacer un curso de liberación, empiece leyendo Marcos. La pregunta es, ¿por qué Marcos se dedicó a esto? Yo creo que Saín y Berrola deben tener la respuesta porque son especialistas en Marcos. Yo le voy a dar mi apreciación, que es inferior a la de ellos. O sea, no la tomen como palabra de Dios. Evidentemente, la comunidad de Marcos estaba viviendo algún tema de estos. Entonces Marcos escribió sobre esto, ¿sí? Respondiendo a la necesidad de ellos. ¿Sí? Más que nada, y dándole un orden a la situación. ¿Sí? Que es importante entender eso, ¿no? Generalmente los rasgos de estos exorcismos se pueden resumir como sigue. Casi sin excepción tienen paralelo en los documentos no cristianos. Se dan detalles para poner evidencia, primer punto, se dan detalles para poner evidencia que el demonio se encuentra en un estado muy penoso o que ha estado poseído de hace mucho tiempo. Ahí leemos Marcos, capítulo 5. Dice 5:25, por tanto, como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadena. Muchas veces lo habían atado con cadena y grillete, pero él los destrozaba. Nadie tenía la fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, por las colinas, gritando y golpeándose con las piedras. Descripción del demoniado, tristísima. ¿Sí? Demacrado, viviendo lejos de la soledad, en soledad, y rechazado por la sociedad. Primer detalle, ¿sí?
Se describe el estado lastimoso del demoníaco de Gerasa, vive solitario en las tumbas, no se lo puede sujetar, sino que rompe los grillos con los que se le encadena y grita y golpea. En Marcos 9:17 dice: Maestro, respondió un hombre, he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a sus discípulos que lo expulsen el espíritu, pero no lo lograron. ¿Sí? Ahí tenemos otra vez. Casi es un niño epiléptico. ¿Sí? Al no curarlo por los discípulos, sus discípulos, implica la gravedad del caso. ¿Está bien? La mujer encorvada, en Lucas 13, dice Lucas 13. Al 17. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado el sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose, y usted conoce el 6 días. No, hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado. Lo que el relato marca la religiosidad que nosotros tenemos, ¿sí? Del jefe de la sinagoga. Es como un pastor, son como a veces nosotros los pastores, ¿no? Que solamente se puede sanar en el atrio y en el templo el día domingo. Otro día no. Este lo hace al revés. No lo hagas el día de reposo, hacelo el día, vengan los demás días que van a ser sanados. ¿Sí? Entre paréntesis. Jesús nunca planteó la idea de sanar en la sinagoga. La sanó. Pero también vemos el estado lastimoso de la mujer. 18 años, encorvada, ¿sí? Como una situación triste, lamentable. En los relatos paganos también tenemos la misma idea, ¿sí? Hay relatos paganos que marcan la misma idea de las personas que están endemoniadas. O sea que la descripción que hacen los evangelistas es una descripción normal para la época. ¿Sí? Es como decir, ustedes en la escuela se pintaban el cielo celeste, ¿sí? Todo el tiempo. Escribían: qué linda mi mamá me ama, mi papá. En la escuelita dominical le decían lo mismo, cuando eran chiquitos. Poné: mi mamá me ama, el que fue chiquito de la escuela dominical, mi mamá te ama. Esto es lo mismo, estamos entendiendo que los relatos del Evangelio están siguiendo una norma de la época y una descripción de la época, y son relatos verídicos. ¿Sí? Porque evidentemente era común ver estas situaciones. Segundo rasgo, los demonios reconocen a Jesús, en Jesús su destructor, un ser sobrenatural. ¿Sí? Si ustedes buscan Marcos 1:24, 3:11 y 5:7, ¿quién los lee? Marcos 1:24, ¿quién lo tiene? Merola, dice: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¿No? Lo ve, dice, lo venía a destruir. Marcos 3:11. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocen. ¿Qué dice 5:7?
¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Pregunta, ¿Jesús salía a buscar demonios? No, se le pegaban. ¿Hacía investigación? ¿Tipo lo hacía? ¿Dónde estaba la presencia de Jesús se manifestaba? Claro. Pregunta, para que discutamos contemporáneamente, ¿no? ¿Y en este tiempo que nos matamos dando vueltas buscando demonios? Hacemos caminatas. ¿Cuál es la explicación? Tenemos que preguntar como el profeta, ese, el del antiguo, que vino el otro y le dijo, esto dijo el Señor, y el profeta dijo, decime por dónde se me fue el espíritu, que yo no lo escuché. A veces, yo no acuso a nadie, ¿eh? ¿No será que no tanto espíritu no tenemos? ¿Qué sé yo? Porque vos a algunos templos se le manifiestan todos los días. Y va a otro templo no se le manifiesta nunca. Entonces, ¿qué nos enseñaron? En donde no se manifiestan es que no hay Espíritu Santo. Ahora, hay algunos lugares que pareciera que fueron tipo los cazafantasmas, ¿no? Que tienen la bóveda de los demonios y salen, ¿no? O hay gente que está hace 50 años en la iglesia con un cargo dentro de la iglesia y ahora descubrimos que está endemoniada. O no era creyente, o no tenemos reflejo del Espíritu nosotros para descubrir, para que se manifiesten, ¿no? Yo creo que hay endemoniados, creo que gente que hace pacto con demonios, creo que existen y que se manifiestan donde está el Espíritu del Señor, como dice la Biblia. Siempre me acuerdo la primera vez que yo vi en carne propia un endemoniado. Fue acá en Moreno. Estaba en una iglesia y me dicen, pastor, hay una persona que quiere orar con usted. Yo fui a la reunión de oración porque el otro pastor no estaba. Entonces fui, nunca íbamos los pastores, digo, hoy voy a ir. Estaba de vacaciones. Me senté, escuché la predicación. Llegó el momento de la oración, me iba a poner a orar con un líder y me dice, hay un señor que no tiene con quién orar, quiero orar con usted. Bueno, lo escuché, mendocino, le digo, bueno, que iban a operar a su hija, que pin, que pan, que esto, que lo otro, todo bien. Bueno, yo se me ocurrió orar bien al estilo bautista conservador, vamos a pedir salud por salud de la nena, que todo vaya bien, y se me ocurrió decir la frase famosa, si hay algo que impida esta operación, en el nombre de Jesús lo sacamos, ¿no? Me hice medio el pentecostal. Me salió mal. El tipo, terminamos de orar, empezó. Siento un calor, tengo algo que me atraviesa acá. Se entró a decir, en el medio del culto. Se entró a sacar, me arden los ojos, se quería arrancar los ojos. Yo en ese momento le dije a uno, anda a buscar agua. Después me dieron la charla que no hay que darle agua a un endemoniado. No encuentro ningún pasaje donde diga eso, pero bueno, no hay que darle agua al endemoniado. Y llamé a uno que era bajito, un peticito así, el otro medía 3 metros. Dice, yo me encargo. Nunca había un tipo dar vueltas en el piso como di ese día en las habitaciones. Si me dicen que estaba ese tipo, tenía una enfermedad para hacer eso, no lo creo, porque yo lo voy a hacer esto. Parecía una víbora. Y yo no participé en eso, ni, gracias a Dios, se encargaron 2 hermanos de la iglesia, que yo los vi y dije, estos 2 lo van a dar vuelta.
Pero el tipo salió. Después me confesaba, me dice, mira, comía con un banda, se acostó con la Mai, hizo pacto con esto, se acostó con esto. Decía, tenía una historia el hombre que no le abrió la ventana al demonio. Le abrió el garaje, las puertas, las ventanas, le alquiló una pieza de su casa, una cosa, hizo todo. Ahora, después tienes casos que no son demoniados, ¿eh? Tengamos cuidado con eso. Son los demonios que reconocen a Jesús. De hecho, en otras literaturas, ¿sí? En los demonios reconocen el poder, el caso de Apolinio. Hay casos que demuestran, cuando yo hablo de otra literatura, quiere decir que el comportamiento que vemos en la Biblia hay un comportamiento que está atestiguado por otros libros que atestiguan el mismo hecho. ¿Está bien? Tercer rasgo que marca los evangelios es que Jesús se dirige al demonio con frecuencia para increparle, para mandarlo a callar. O ustedes tienen los pasajes de Marcos 1:25, 3:12, 4:39. ¿Sí? El demonio es considerado un demonio en esa época. Marcos 9:25. Solamente una vez, Jesús pregunta al endemoniado o al demonio, que es Marcos 5:9. En los demás pasajes se habla casi como diciendo, hace esto, hace lo otro. Si ustedes buscan Marcos, uno de los pasajes, 1:25, dice pasaje, cállate, le reprendió Jesús, sal de este hombre. El demonio le hace preguntas a Jesús antes, el pasaje que leímos. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres. ¿Quién eres tú? El santo de Dios. Si le hace preguntas, Jesús no contesta las preguntas, no dialoga con el demonio. Le dice, cállate, sal de este hombre. Si ustedes siguen leyendo, en el 3:12, ¿sí? En el 11 dice, además los espíritus malignos al verlo se postraban ante él gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Una orden, no discusión, no charla. Sí tenemos la charla en el 9, 5:9. Dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Pero no hay más diálogo con Jesús, hace una pregunta. Es más, muchos creen que acá la cuestión tiene que ver con otra enseñanza, no con el diálogo de Jesús, sino de marcar, ¿no? El hecho, ustedes ya estuvieron con Fernando, seguramente el Nuevo Testamento, y él les marcaba esta idea de la zona, que había una legión romana, que tiene que ver con otra cosa, más que con el endemoniado. Jesús no habla con los demonios, no le pregunta. Va y le ordena que salga. Haga tal cosa. Perdón. ¿Sí? De hecho, si ustedes leen el 7, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Reconocían que Dios era poderoso. Pero Jesús
no habla con los demonios. Da órdenes. Es el cuarta característica. El demonio es expulsado por una palabra que denota mandato. En el 1.25 lo leímos recién, ¿no? Cállate, sal de este hombre. ¿No hace averiguación de antecedentes? ¿No le pregunta qué hacer? Dice, cállate, sal de este hombre. Se terminó la discusión. Pensemos cómo hacemos nosotros el tema del exorcismo, ¿no? Casi le pedimos por favor que salga, ¿no? A veces le preguntamos, ¿cómo te llamás? ¿Quién es tu jefe territorial? ¿Quién es tu príncipe? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Tenemos más datos del demonio que del endemoniado. Por ahí ni sabemos el nombre del pibe, pero sí sabemos todos los datos del endemoniado. Ahora, ¿ustedes creen que el demonio les va a decir la verdad? Si es príncipe de mentira. Esto es como... A mí me gusta ver el Doctor House. Ahora estoy reviendo toda la serie, ¿no? Él tiene una frase que dice, todos mienten. Él dice, no, todos mienten. Endemoniados existen. Sí tiene que haber una disposición de la persona que está endemoniada a ser liberada, ¿sí? Porque si vos no querés, no va a pasar. Ahora, Jesús hace muy simple las cosas, ¿eh? Fíjense otra característica. ¿Sí? Dijimos el tema del mandato. Algunas veces se da un signo inequívoco de que el exorcismo ha sido efectivo, ¿no? Ahí tenemos en Marcos 13 los cerdos que fueron arrojados, ¿no? Se vio el acto, fueron liberados, fueron a una cosa de cerdo y los tiraron los cerdos. Vemos en otros casos que la mujer encorvada se enderezó. El chico habló. Hay un hecho evidente, había un hecho evidente de que estaba endemoniado y hay un hecho evidente que la persona fue liberada. Hay un cambio. ¿Sí? Un cambio físico en muchos casos. Otro punto, y con esto terminamos, porque son ustedes, no, son 5. Y el que dijo que nos podíamos quedar más tiempo no apareció, ¿no? Para que no se acuerdan que dijo, no, pues no podemos, no vamos a jugar más tiempo, no sé qué quería hacer. Como sucede en la mayor parte de los relatos de milagros, la narración suele terminar recalcando el asombro de los espectadores. ¿Sí? En el 1.27 de Marcos dice, todos se quedaron asustados, que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. La idea de esto, ¿no? Del poder manifestado, ¿sí? De Dios que se hace y que quedan asombrados. En muchos casos Jesús dice que no se diga nada sobre esto, ¿sí? Hasta ordena el silencio de los demonios, como que es algo privado, pero el asombro, genera asombro.
En esta versión dice asustados. Muy bien, vamos a dejar acá la parte de los demonios, vamos a seguir la clase que viene, que sería... ¿en qué página quedamos? Así ya queda grabado y quedamos que queda grabado. En mi material empezaríamos desde la 195. 195. Yo voy a anotar en la página 53 del mío. Página 195. No sé por qué usted tiene 100. Pregunte. Bueno, podemos, bueno, muchas cosas, ¿no? Pueden diferenciarse, pero hablamos de que el espíritu del Antiguo Testamento era un espíritu de experiencia que venía, se manifestaba y se retiraba. Sí. En Jesús era la presencia permanente del Espíritu Santo. Era por eso que donde Sí. él llegaba, alteraba. Sí. De hecho, es parte de cuando él se presenta en la sinagoga, el Espíritu está sobre mí para hacer esto, esto, lo otro. Él hace un, ¿cómo se llama? Un anticipo de lo ministerial, ¿se acuerdan? Cuando él lee, dice, el Espíritu está para mí, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Hace una lista, Jesús, que recordando Isaías. Esto se ha cumplido hoy, que lo quiere matar los de la sinagoga, ¿no? Se le complicó, dice, ¿cómo está diciendo esto? Que lo conocemos, sale con esto, ¿sí? Sí. Y de hecho la presencia del Espíritu en el creyente es permanente. Se transforma en permanente. Que es la promesa de Joel. Obviamente nosotros tenemos que en Jesús la plenitud divina y la plenitud humana están completas, ¿no? Y lo divino, lo espiritual están completos. ¿Sí? En nosotros podemos diferir este hecho de que somos seres humanos y que no, muchas veces no estamos llenos del espíritu. Entonces puede pasar que un demonio no se manifieste, porque no estamos en plenitud nosotros. ¿Sí? No estoy justificando alguna acción, estoy diciendo, si yo no soy lleno del Espíritu Santo, mi hermano no es lleno del Espíritu Santo, aunque cantemos 15 canciones de Gibson seguidas, el tercero que esté en el grupo por ahí no se manifiesta, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. El problema es cuando yo me creo Moisés, los 12 apóstoles, y tampoco se manifiestan. ¿Sí? Porque si yo me creo que soy Moisés, más flaco, ¿sí? Y no se manifiestan los espíritus, estoy en un problema. Tengamos en cuenta eso también, ¿no? Obviamente, nadie está en la plenitud espiritual todo el tiempo. Todos tenemos circunstancias y problemas. Bueno, o sea, ni Anacondia ni Billy Graham están hijo Franklin, ¿no? El otro ya está en el cielo, así que no, ese ya no tiene más problemas. Pero no están viviendo todo el día en una plenitud espiritual. Algunas veces tenemos nuestras cosas humanas. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Claro. Otros años de esta parte era una discusión eterna. Ustedes son buenos alumnos. Creen por fe y ya está. O quieren aprobar la materia. O los otros también aprobaron, pero
Cuando hablamos de los demonios se discutía un poco más. Tengan en cuenta, uno tiene que tener claro esto. Los demonios, las personas endemoniadas existen. No podemos negar esto. No seamos negacionistas en este aspecto. ¿Sí? Y hay gente que hace pacto demoníaco, hay gente que hace pacto demoníaco. Tampoco lo neguemos esto, no digamos, no existe esto. Sino que hay personas que son especialistas, sí. Hay personas que saben, entienden, manejan, trabajan esto de una manera especial. Y algunos tienen un don. Ahora, pero tampoco, diciendo esto, no podemos creer demonio en todos lados. Sí, Conozco gente. profe, nosotros tenemos un pastor de la misión que él trabaja en una zona, bueno, muy carenciada de La Matanza, y los domingos de él era un boliche, era terrible. O sea, endemoniados todo el tiempo. Yo estoy en otra parte de La Matanza y esporádicamente hay algunos, por lo que hacen, por gente, pero es como decía usted, gente que ha practicado, que ha andado en ocultismo, y gente que no es que uno va con algo distinto, sino que sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, pero hay gente que atada en esa situación viene a buscar de Dios. Esa gente es la que se manifiesta. Fíjense, ahí hay algo que decía José que es interesante. También el contexto cultural es importante. Nosotros tenemos mucha en nuestra cultura, tenemos muchas cosas atadas con alambre con lo demoníaco. ¿Sí? Tengamos en cuenta este detalle. ¿Sí? Hay algunos cultos, algunas cosas que dan pie a lo demoníaco, ¿no? El hecho de la matanza, la zona tiene que ver mucho con ese aspecto. No hablo de lo territorial, hablo de lo personal y cultural. Entendamos esto. Yo creo que hay endemoniado en todos lados, pero hay en ciertos lugares que hay cultos específicos, como digo, la umbanda, la brujería, el culto al San la Muerte, cultos así que dan pie a lo demoníaco. Dan pie a lo demoníaco. ¿Sí? Y hay en lugares específicos, muy humildes, que esos cultos se propagan muchísimo. ¿Sí? Que es inevitable. Qué sé yo, pensando en Palermo, ¿sí? En Palermo debe haber algún tipo de estos cultos, pero no los veo yendo a ninguno en Palermo, yendo a la Umbanda. Acá en Moreno, hablo del caso de Moreno, y Mariano me lo puede contradecir si quiere, tenés una iglesia, un pay Umbanda. Yo tengo acá cerca el hospedaje Thor, una casa Thor, que te buscan constelaciones, no sé qué. Yo pensé que era de Marvel, digo. Casa Thor, habitaciones Capitán América, no, la vi bien, no entré, quédense tranquilo. Sí. Enfrente venden una parrilla espectacular. El kiosquito de enfrente puse una parrilla que es espectacular, todo perfecto. Enfrente tenés a Thor. Acá tenés mucho de eso, ¿sí? Tenés un evangélico con el gauchito Gil, tenés mucha mezcla, porque se da el ambiente preciso para que esa tendencia sea más fácil desarrollar. Por ahí Capital no lo vemos tanto. No estoy diciendo que no hay, pero en Capital es como que está más distanciado. Entonces, por ahí se dan en esos contextos. También entendamos otro proceso psicológico que se da, la imitación. Hay gente por falta de atención de algún familiar, imita algo que hace uno que está sucediendo en serio para tener un poco de atención. Pasa de los dos lados, de endemoniado y de espiritual, ¿no? Yo siempre cuento la experiencia que yo tuve, y creo que se las conté, orando por gente,
vi a uno que se venía cayendo desde la puerta. Porque veía a todos caerse. No sé si se caían por el espíritu, no, yo no estoy discutiendo eso. Pero este quería caerse, porque yo lo oré 10 minutos. Y estaba más duro que una piedra. Cuando dije la palabra mágica y que sea lleno del espíritu, el tipo se cayó y me miró y cerró los ojos. O sea, porque algunos buscan la aprobación por ese estilo. También tengamos en cuenta eso. Ahora, a pesar de esto, existen los endemoniados, existen los demonios y existe la llenura del espíritu. ¿Sí? Que lo que hacen otros no nos quite la realidad. ¿Sí? Porque a veces, por ver estos casos, decimos, no, bueno, los endemoniados no existen. No, existen. Ahora, por ejemplo, ustedes no tienen que hacer curso de buscar duendes. Conozco una iglesia que hizo eso, ¿eh? Curso de buscar duendes. Y fueron a una zona del país a cazar duendes. A mí me lo contaban, yo lo único que llegué a creer fue en el duende que pierde las cosas. Porque me dijeron, hay un duende que te hace perder las cosas para que vos te desesperes. Dije, eso me pasó a mí. Yo perdí las llaves del templo un día. Fue el duende que no quería que entre al templo. Mi esposa me miró y me dice, hace 40 años tenés el duende en tu casa entonces, porque lo perdés siempre todo. No le eché la culpa al duende. Acá no tiene que ver el duende. Acá tiene que ver vos que es un desordenado. Tampoco nos vayamos al extremo. La Biblia habla de endemoniado, de demonio, pero no habla de otras cosas. Y el mandato divino es ir y predicar. Lo endemoniado viene como secundario, ¿eh? Si yo leo Marcos, que por eso digo, el final de Marcos, que entre paréntesis, el final de Marcos no está en los originales, aunque lo que dice el final de Marcos está en la Biblia, ¿sí? Tengan en cuenta eso, lo que dice el final de Marcos está en la Biblia, pero ese pasaje no está en los originales. Cuando al final, de hecho en esta versión marcan con una rayita, como diciendo se termina en el 8, y en el 15, 16 dice, 16, 15, perdón, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. No dice, vayan y expulsen demonios. Dice, vayan y anuncien las buenas nuevas. En el anuncio de las buenas nuevas, las señales que los va a acompañar es expulsar demonios, hablar en lenguas, tomar en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no le dará daño a ninguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Recuerden, de hecho, no está en los originales, casi seguro es un agregado. Lo que dice está en la Biblia, ¿eh? Lo que dice está en otros pasajes de la Biblia. Pero ahora, sacar demonios es una señal, no es una misión. Mi misión es ir y predicar. No puedo sacar demonios si no voy y predico. Sí, no hagamos yo siempre le digo, el ejemplo del martillo y la mesa. Si usted no le piden al martillo que haga la mesa. Ahora, no hagan un culto del martillo. El martillo es una herramienta. Una señal, esta es una señal para que crean. ¿Sí? No
es el objetivo de la vida del cristiano, andar sacando demonios. Sino mi objetivo es predicar. Después viene lo otro, hablar en lengua, sacar demonios. Es como una cosa secundaria. No pasemos lo secundario a primario, porque es cometer un error. ¿Quedó claro eso? Es decir, uno puede estar de acuerdo o no con los endemoniados. Lo que uno no puede decir, que no existen. Existen, están. Lo que uno sí puede decir, che, no es el objetivo solo esto. Sí. Vayan y prediquen, dijo Jesús. En ningún momento mandó a hacer mapeo espiritual para saber quién era el demonio que dirigía la ciudad. Sí. Estimados, estimadas, estimades. Estimadex. Está siendo complicado el lenguaje inclusivo. Lo estoy tratando para... No funciona. Va a terminar mal un día. Van a poner una palabra, yo les quiero anticipar, va a ser interesante. Cuando pongan esa palabra se va a acabar el lenguaje inclusivo. Todos, ustedes, bueno, dicen todos, se incluía a todos. A todos y a todos. O sea, todos es una palabra inclusiva. Ya me tienen repodrido algunos apuntes. Muy bien, hermano. Nos vemos la clase que viene. Bueno, díganle al que faltó que estuvimos hasta -10. Él quería que estemos más tiempo, pero se ve que no pudo venir, tuvo inconvenientes, pasaron cosas, dijo. Así que se agregó Tony. Saludos, Tony, te vimos en la cámara, te vimos media cara. ¿Cómo va, profe? ¿Todo bien? Perdón que entré tarde, pero estuve con varias cosas. No hay problema, Tony. Son 500. 500 versículos, ¿no? Chicos, que el Señor los bendiga y prospere. Cuídense, conéctense al culto de su iglesia. Buen fin de. Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de. Chao. Chao, profe.